Hablando de lo que era la discrecionalidad en lo que es el procedimiento de aplicar sanciones al contribuyente, tenemos que la administración tributaria no solamente puede proceder en forma discrecional, sino también tenemos que, así como existe la discrecionalidad o la facultad de imponer sanciones, la administración tributaria también tiene la facultad de graduar esas sanciones, efectivamente. De acuerdo con el artículo 166 del Código Tributario, el cual sin ningún problema voy a cederles, dice: el artículo 166 otorga a la administración tributaria la facultad de aplicar gradualmente las sanciones, en la forma y condiciones que establezca mediante una resolución de superintendencia o norma de rango similar. Continuamos. Esto dice el segundo párrafo del artículo 166 del Código Tributario. Para efecto de graduar las sanciones a través de estos dispositivos, la Administración puede fijar los parámetros o criterios objetivos que correspondan, así como determinar tramos menores, ¿no? Este es el tercer párrafo, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque significa que la Administración Tributaria, en este caso también, puede, aplicar en forma gradual esas sanciones. Ahora, un comentario especial. Hasta no hace mucho, existía dos regímenes para atenuar las sanciones. Existía un régimen de gradualidad, que estaba regido, si no me equivoco, con una resolución administrativa, y existía un régimen de incentivos que estaba en el Código Tributario, en el artículo 179. Esas infracciones, esas rebajas, por así decirlo coloquialmente, que estaban en el artículo 179 del Código Tributario, se dirigían principalmente a las infracciones del artículo 178. No a todas, pero a las principales. El año pasado se modifica prácticamente ese artículo 179 de forma tal que, si no nos equivocamos, ahora es aplicable pero para temas municipales. En cambio, esas rebajas han ido a parar al régimen de gradualidad hoy día. Ese régimen de gradualidad está contemplada en una resolución administrativa. Entonces, este régimen de gradualidad, que lo invito a revisar y va a estar entre los materiales que usted va a poder ver en el aula virtual, va a haber diversos materiales sobre infracciones. Va a ver usted de que le otorgan un mayor beneficio al contribuyente. Por ejemplo, en el ámbito del artículo 178, el contribuyente, por su sanación voluntaria, él podría lograr hasta un 95% de rebaja en la sanción, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la idea es motivar a que los contribuyentes pues puedan subsanar y regularizar su situación tributaria en el más breve plazo. Bien, pero ¿y esto qué tenía que ver con lo que comentábamos de la gradualidad y la administración tributaria? Que al haber pasado del artículo 179 del Código Tributario a una resolución de orden administrativo, prácticamente ya se incorpora a esta norma de la administración tributaria la instrumentalización o la aplicación de esta gradualidad. O sea, acá cumplimos a la letra con lo que dice la facultad de aplicar gradualmente las sanciones. Ahora se cumple prácticamente a la letra, no solamente porque está en el código, la misma administración tributaria, a través de su propia resolución, gradúa las sanciones. Hasta un 95% en el caso del artículo 178 o artículo inciso 1 y otros que vengan. Cabe señalar que esa no es la única gradualidad, ¿no? Como ustedes podrán ver, hay otros supuestos, hay otras referencias que se usan para este caso. Bien, ahora otro aspecto fundamental que debe advertirse para efectos de la facultad sancionadora es el tema de la continuación de infracciones. En el tema de continuación de infracciones, en esta lámina ustedes apreciarán que dice: para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones, ¿no?, en las que el administrado incurre en forma continua, ¿no?, se requiere que haya transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo, ¿no? Entonces, para poder volver a sancionar nuevamente, en este caso tendría que haber transcurrido al menos 30 días, de acuerdo a lo que se señala pues en esta lámina. Bueno,
Esto es otro tema contemplado por la LPAG que debe tenerse en cuenta. Todos estos principios ya los hemos mencionado en las láminas que han pasado, ¿no? Este principio de causalidad no estuvo mencionado en los bloques anteriores. Se menciona simplemente que por la causalidad la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva, ¿no? O activa constitutiva de infracción sancionable. Claro. Cuando dicen que hay una actitud omisiva, esto es una omisión. O sea, no presentar, no retener, ¿no? Entonces, una conducta omisiva, omito realizar ciertas actividades, ciertas acciones que me indica la norma. O realizar una conducta activa, ¿no? Declarar cifras y datos falsos, ¿no? Una conducta activa, ¿no? En este caso, usar coeficientes que no me corresponden de repente, ¿no? O de repente, digamos, emitir comprobantes de pago que sí que no reúnen requisitos, ¿no? Entonces, obviamente, podrían ser ejemplos de conductas activas y omisivas, según fuera el caso, ¿no? Ahora bien, nosotros mencionamos que la resolución de multa es un acto administrativo. Sí, es un acto administrativo. Otra vez, ¿por qué? Lo dijimos hace un momento. Porque es una manifestación de la administración tributaria que tiene efectos en los intereses, obligaciones y derechos de los administrados, correcto. Entonces, al ser un acto administrativo, para su validez, le aplican pues los requisitos, obviamente, del acto administrativo. Entonces, en lo que es las resoluciones de multa, ¿no? En lo que son las resoluciones de multa, el artículo 77 del Código Tributario nos dice con claridad cuáles son los requisitos que deberían tener esta resolución de multa para su validez, ¿no? Este artículo 77 del Código Tributario fue modificado por la última reforma tributaria por el Decreto Legislativo 1113. Entonces acá se menciona que la resolución de multa debe expresar, se los leo, el deudor tributario, en este caso dice deudor tributario, pero lo más propio sería decir el infractor. O sea, en la resolución de multa, lo que debería indicarse quién es el infractor, ¿no? Entonces, resolución de multa, infractor, Daniel Arana, solo un ejemplo, por cierto, ¿no? Los fundamentos y disposiciones que la amparen, o sea, cuál es el motivo de la aplicación de la infracción, ¿no? ¿Cuál es la base legal que la ampara? También debe estar mencionado. La infracción, el monto de la multa y los intereses moratorios, claro. O sea, una multa, digamos, si no se paga oportunamente o corresponde o se ha generado en el pasado, va a generar intereses moratorios para su pago, ¿no? Recuerden ustedes que en general no es un tema precisamente únicamente de lo que es infracciones y sanciones, pero la deuda tributaria, ¿qué componentes tiene? ¿Qué compone la deuda tributaria, ¿no? El tributo, la multa, los intereses. Una deuda tributaria tiene 3 tipos de componentes: tributo, intereses y multas. Acá solamente si hablamos de una resolución de multa, la deuda tributaria está hecha de la multa y los intereses, ¿no? Entonces, por eso dice acá debe estar mencionada la multa y los intereses. Ok. ¿Qué más dice el artículo 7.7 del segundo párrafo, Además de las multas que se calculen conforme al inciso D, bueno, ¿no? Y que se notifiquen como resultado de una fiscalización parcial, deben contener los aspectos revisados en este procedimiento. Bueno, lo que debe verse, como en todo acto administrativo, es que además de observar la forma debida, ¿no? O sea, un acto administrativo no solamente debe ser motivado, sino que también debe seguir un procedimiento regular. Y además de seguir un procedimiento regular, debe observar una forma. La forma estaría por el artículo 77, en este caso el Código Tributario. Ahora, un aspecto también fundamental es la notificación. Nosotros mencionamos anteriormente que para que un acto administrativo sea eficaz, para que un acto administrativo surta efectos, tiene que haber sido debidamente notificado. El que un acto administrativo haya sido emitido por la administración tributaria lo hace inválido. Si no se ha notificado, ¿es inválido? No. Un acto administrativo puede ser válido pese a no haber sido notificado. O sea, yo tengo una resolución de multa y la he emitido hoy día desde mi escritorio. Yo he seguido el procedimiento, sigue la forma regular, hablamos de un acto administrativo válido,
No se ha emitido al contribuyente, no lo ha recibido en su mano, sigue siendo válido. Pero ¿cuándo se dice que es eficaz? Recién cuando se notifica. Cuando se notifica, recién surte todos sus efectos. Entonces, una resolución de multa solamente es eficaz cuando se notifica, al día siguiente de su notificación, como cualquier acto administrativo. Entonces, esos requisitos que tienen que ver con lo que es la LPAG son aplicables en este caso. Acá menciona la LPAG en su artículo 187. La resolución, en cuanto a su contenido, dice: la resolución que pone fin al procedimiento cumplirá los requisitos del acto administrativo, ¿no? En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial. Oigan, amigos, si ustedes ven esta parte subrayada, en donde dice sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial, ¿recuerdan qué figura era la que agravaba la situación del contribuyente? ¿Esa figura estaba permitida en el ámbito administrativo? Dicen lo correcto, no está permitida. ¿Eso cómo se llama? Reforma peyorativa. Entonces, nuevamente acá está mencionado, ¿no? Entonces, en lo que es las resoluciones, vamos a ir directamente al 237.3, dice: cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves. Nuevamente, prohibición de la reforma peyorativa, lo cual es totalmente aplicable al ámbito sancionador tributario. Bien, entonces, con esto hemos peinado, fíjense hasta aquí, no solamente ya lo que son los principios del ámbito sancionador tributario, en este caso de la aplicación de sanciones, sino también hemos hablado brevemente de lo que es la discrecionalidad en la materialización de esa facultad sancionadora, y también en la posibilidad de graduar esas sanciones que se aplican. Entonces, como podrán ver en este bloque, la gran conclusión a la que llegamos es que este procedimiento, esta facultad sancionadora de la que goza la administración tributaria, no funciona en forma aislada de otros ámbitos del derecho, sino que se ve irradiada por lo menos por dos grandes materias: por el derecho constitucional, porque hay una serie de garantías del contribuyente que hay que respetar en cuanto a sus derechos fundamentales, y en segundo término, lo que es las instituciones del derecho administrativo, porque finalmente, para aplicar una sanción administrativa, sí hubo un procedimiento administrativo. Por eso es que le tienen que ser de aplicación este tipo de sanciones, y ahondaremos nuevamente en una próxima exposición más aspectos sobre la naturaleza de lo que es ya la infracción tributaria.